tema de hoy. Estamos ya en la quinta petición, dos peticiones más y cerramos, y una lección más y cerramos este episodio de El Padre Nuestro. La quinta petición es mucho más amplia que todas las anteriores, tiene varias preguntas para responder, pero nosotros, como siempre, vamos a responder solo dos esta semana. La quinta petición dentro del Padre Nuestro que Jesús nos enseña es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dentro de esta quinta petición hay varias preguntas. Son 9 preguntas. Así que voy a pedir, por favor, a Luis, si nos puedes leer las preguntas, por favor. ¿Qué son las ofensas? ¿Tú has cometido ofensas contra la ley de Dios? ¿Qué es el perdón de Dios? ¿En base a qué pides perdón? ¿Dios perdona tus pecados? ¿Tú perdonas a otros en la medida que Dios te perdona a ti? ¿Por qué debes perdonar a otros? ¿Tu perdón de otros trae reconciliación con ellos? ¿Cómo perdonarás a otros? Gracias, Jamón. Muy bien, estas son las preguntas, pero vamos a responder solo 2 el día de hoy. Y vamos a responder justamente estas 2 preguntas que tienen que ver, y son dentro de todas, creo que la síntesis de esta quinta petición. Dios perdona tus pecados, y luego vamos a responder a la pregunta: ¿tú perdonas a otros en la medida que Dios te perdona a ti? ¿No? Entonces, vamos a estudiar hoy a ese respecto, y el deseo de mi corazón es que ustedes puedan grabar esto en sus corazones para que los acompañe todos los días de su vida. Ok, entonces vamos a responder a la pregunta: ¿Dios perdona tus pecados? Matías, ¿qué dice las palabras que están en dorado? ¿Ese cuadro? Sí, esta que está en dorado. Ajá, esta acá. Sí, Dios perdona los pecados de todos los que le pidan en verdadero arrepentimiento y fe, y eso me incluye a mí. Gracias, Matías. Muy bien. Entonces, para poder entender si Dios perdona mis pecados, la respuesta Matías nos acaba de leer: sí. Muy bien. Porque sí, Dios está dispuesto a perdonar, y ha enviado a Jesús a morir en la cruz para que yo pueda acercarme con libertad, ¿no? Entonces, todos los que nos acercamos a Él con arrepentimiento significa que hemos hecho mea culpa, estamos conscientes de que hemos pecado, y con fe, como acabamos de ver, la fe es esa certeza de creer con seguridad que vamos a recibir lo que no tenemos. Es levantar el pie y tener un vacío al frente, y simplemente por fe cruzar y poner el pie al otro lado y poder pasar, ¿no? Entonces, es un poco eso, fe. Eso es la fe, entendiéndolo así de manera muy, muy figurativa. Entonces, para poder entender mejor esto, tenemos que ver cómo era el perdón de los pecados antes de la llegada de Jesús. O sea, estamos hablando, tenemos en el Antiguo Testamento, y cómo es que ahora con la llegada de Jesús, cómo es el perdón de los pecados ahora. Así que voy a pedir a Sofía, por favor, que nos dé lectura a estos dos versículos que están aquí, tanto a Levítico como a Hebreos. ¿Me escuchaste, Sofi? Disculpa, se me había invitado un ratito. Ya, no te preocupes.
¿Qué tenía que leer? Es los dos, tanto Levítico como Hebreos. Ok. Los dos. Entonces traeré al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la voluntad. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que se haya hecho por la cual sea culpable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de todos los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Gracias, Sofía. Muy bien, chicos. Entonces, para entender un poco cómo es el perdón de los pecados y qué es lo que hacía lo que el pueblo, y si Jesús no venía, nosotros quizás, si nos, imagínate si nos trasladáramos a la época del pueblo judío, a los primeros siglos antes de Cristo, y estuviésemos viviendo junto a ellos, pues estaríamos practicando este tipo de ritual, ¿no? Ustedes ven ahí en la imagen a un cordero, es de las ovejas, no sé si se acuerdan de las ovejas, y tenía que ser sin mancha, no tenía que tener ninguna marca, tenía que estar completamente sana. Y entonces llevabas ese animalito, cada persona llevaba ese animalito allá y le entregaba al sacerdote. Y el sacerdote mataba este animal y hacía una expiación por nuestra culpa, imagínate por mí, ¿no? Entonces, cada vez que yo quería recibir el perdón de Dios, tenía que llevar un animal, ese animal tenía que ser sacrificado, y era toda una ceremonia, y recién había perdón de pecados. ¿Ya? Y entonces se consumía y la sangre era derramada alrededor del altar, entonces había todo un sacrificio. Eso lo encontramos en Levítico, o sea, ya tenía una orden de cómo tenían que ser los sacrificios, pero antes de que los sacerdotes hicieran el sacrificio por las personas, ellos tenían que santificarse primero, tenían que hacer también un sacrificio por ellos, para que puedan hacer ese sacrificio por el pueblo. O sea, y consideren que dentro de todo el grupo de sacerdotes, imagínense, a ver, dentro de la iglesia anglicana son todos los presbíteros, y hay un sumo sacerdote, en este caso pongamos como si fuera el obispo, ¿no? Y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santo, donde estaba el arca del pacto, donde que estaba con sus alas, estaban ahí los dos querubines que se habían mandado a hacer, una sola vez al año, y tenía que entrar completamente, o sea, santificado, o sea, tenía que haber hecho todo el ritual, lavado sus vestidos, haber estado apartado, creo que es un ritual de cerca de un mes, entonces para poder entrar una vez al año al lugar santísimo. Y para que hagan este ritual, igual ellos tenían que santificarse primero para hacer los sacrificios por el pueblo. Eso lo hacían afuera, en la parte externa, no, no en el lugar santísimo. Pero recuerden que todo esto fue porque simplemente éramos hombres, o sea, todo lo que nosotros, por ejemplo, durante un año, 2 años, o durante el año, los meses, dependiendo del tiempo de los sacrificios, podés haber cometido. Entonces, ese día que tú llevabas al animalito al sacrificio, Dios perdonaba tus pecados. Pero, ¿qué sucede cuando Jesús viene trayendo el reino? Eso es lo que hemos estado viendo durante venga tu reino, ¿no? Entonces, Jesús trae ese nuevo reino, nos presenta a Dios como un padre mucho más cercano, mucho más amigo, y dice, necesitábamos, el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, era santo, inocente, sin mancha, y ya no tenías que estar revisándole las manchas al corderito para poder llevar. ¿Por qué? Porque tenía que estar, no tenía que tener la pata chueca, no tenía que tener ninguna deformidad. Pero Jesús, cuando viene, Jesús era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Como lo dice,
lo leemos en Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces, Jesús viene para salvar, pero ya no por un año, porque solamente el cordero te servía para un año, dependiendo, o sea, para un año, sino era de manera perpetua. Y ya no necesitabas otros corderos, sino ya tenías el cordero perfecto, y ese cordero perfecto se llama Jesús. Entonces, vino él a salvar perpetuamente a los que por medio de él, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van a buscar a Dios. Y él va a estar allí, o sea, no sé si ustedes lo recuerdan, siempre les digo, ya Dios, ya no nos ve como Dana, ya no ve a Matías, ya no ve a Luis, ya no ve a Bernabé. Dios está viendo a Jesús en vez de nosotros. Y Jesús se ha puesto allí como nuestro protector, como aquel que nos salva, que nos da la libertad para darnos esa entrada libre al Padre. Con libertad podemos acercarnos y podemos hablar con Dios. Y dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El cordero es sacrificio perfecto de Dios, ¿no? Entonces, y él lo logró con su muerte en la cruz. Su sangre, esa sangre que derramaban los corderos, Jesús lo derramó en la cruz. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario ha sido suficiente una sola vez y para siempre, para que ustedes y yo, y aquellos que nos están escuchando ayer, después en este video, y los que nos van a escuchar más adelante, sean salvos. Y la única forma de encontrar esa verdad está en su palabra. Entonces, ¿Dios perdona tus pecados? Sí. Sí. Ya no necesito ovejas, no necesito otros sacrificios. Tengo a Jesús que hizo un sacrificio único. Y lo único que tengo que hacer es acercarme a Él y decirle que entre a mi vida, que more en mi vida y que llene mi vida de Él. Y vamos a ampliar un poquito nuestro conocimiento leyendo varios pasajes de la Biblia que son vitales para que se nos grabe esta verdad en los corazones. Así que voy a pedir a Matías, por favor, que me dé lectura a Mateo 11, 28. Sí, 11, del 28 al 30. Y Dana, por favor, vas a leer 2 de Corintios 5, 17 al 21, y Bernabé me lee Juan 6, 37 al 40. ¿Qué tengo que leer? Matías, tú lees Mateo. Ya. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargando, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Matías. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Dana. Bernabé, por favor. Juan. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al
que a mí viene, no lo echo fuera. Y esta es la voluntad de la que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sin alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gracias, Bernabé. Muy bien, chicos. Entonces nosotros podemos ver 3 pasajes y el de Juan está incluso el capítulo 7, el verso 37, mencionado allí, con una simple y sencilla razón. En estos pasajes, tanto primero en Mateo, lo que Jesús está tratando de decirnos es de que no necesitamos, o sea, Él nos ofrece su amor, su perdón, y no necesitamos cargar con nuestros pecados. No necesitamos estar llevando toda la carga pesada que tenemos con nuestros miedos, nuestras mentiras, nuestros temores, nuestros rencores, nuestros odios hacia, de repente, personas que nos han lastimado, nos han hecho daño, con nuestros miedos, con nuestros fracasos. Lo que Él está diciéndonos es: vengan a mí. Yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Dice: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Yo voy a cargar con ustedes. Si están trabajados, si están cargados, yo les voy a dar descanso. Porque ya no vas a llevar solo tu carga. Yo te voy a perdonar, te voy a poner paz. Y todo lo que te preocupa no lo vas a llevar solo, voy a llevarlo contigo. Y una de las cosas que es muy importante aprender es de que cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros recibimos, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, tenemos que entender de que nuestra confianza tiene que estar ahí, tenemos que aprender a descansar en Él y poner todas nuestras cargas. Tengo este problema, aquí te lo pongo. Tengo esta dificultad, aquí te lo pongo, Señor. Y tenemos que aprender a vivir confiando en Él, descansando en Él. Y ahora ustedes me dirán: ¿y cómo lo hago? Tengo que poner a andar mi fe. Pruébenlo. Y Él mismo dice: pruébenme y verán. Entonces, tú tienes un examen, estudia, esfuérzate, y te aseguro que el día que te vas a sentar frente a ese examen, ni siquiera te vas a acordar, y te vas a dar cuenta que no te acuerdas de lo que pasó, pero en ese momento ora. Y dile: Señor, hazme recordar todo. Espíritu Santo, recuérdame todo lo que leí. Y van a ver ustedes que llega el examen y es como si estuviesen viendo los resultados y ahí van a poder desarrollar. Alguien me compartía anoche que había algunas materias que él no la manejaba bien, pero un amigo, un familiar suyo se comunicó para pedirle ayuda. Y habían temas que él había trabajado en su colegio, los había hecho, pero no los había practicado, no sabía cómo hacerlo. Simplemente lo hizo, puso a andar su fe. Dijo: muy bien, está bien, voy a revisar a ver cuál es, lo hizo, y al final hasta el resultado le salió correcto. Porque puso a andar su fe. Dijo: Señor, está bien, vamos, voy a hacerlo, y se echó a caminar, o sea, actuó. Eso es fe. Fe es, hay muchas cosas que no sé, yo no tengo el control, pero Dios sí tiene el control, Él sabe hacerlo y luego te da a ti la victoria, pero la gloria no es tuya, la gloria es de Él, ¿no? Entonces, es bonito ver cómo Dios va actuando a tu corta edad, va actuando a través de ti para bendecir a otros. Cuando Bernabé leía a Juan, dice: todo lo que el Padre me da a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, cualquier persona que busque a Jesús de todo corazón, nunca va a salir perdiendo, porque Jesús no lo va a rechazar. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Ese es el deseo del Padre, ese fue el propósito principal de Dios al enviar a Jesús. Para que todos los que conozcamos a Jesús tengamos vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan de vida. ¿Tienen hambre? Yo estoy aquí. Yo voy a hacer tu comida. ¿Tienen sed? Dice el verso 37, 37 al final. Y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, no va a haber sediento ni hambriento. No vas a estar sediento y hambriento. O sea, estamos hablando de esa paz que la gente afuera no lo tiene. Hay suicidios, hay desesperanza, hay mucha gente que vive en depresión, angustiada, llorando, no tiene paz, tiene hambre, tiene sed de justicia, sed de amor, no tiene amor ni para dar, ni recibe amor. Aquel que no da amor, no recibe amor, porque nunca recibió, o si recibió, no siguió produciendo eso. El único que puede darte amor para dar es Dios, porque de Él viene el amor. Y miren ustedes que ni siquiera eso viene de nosotros. Hasta lo más importante, que es el amor para el ser humano, viene de Dios, porque Dios es amor. Y 2 Corintios nos recuerda, y estamos hablando, Juan está hablando Jesús mismo, Mateo también está hablando Jesús mismo, y Pablo en 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno tiene a Jesús en su corazón, de lo que estamos aquí en la sala, es una nueva criatura. Lo que ya pasó, las cosas viejas, pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto es una gran verdad. Porque si tú cometes, no significa que vas a ser perfecto, pero si tú cometes un error, si tú pecas, si tú fallas, como quieras llamar, si tú ofendes, puedes acercarte a Dios en libertad y pedir perdón. Ya no vas a estar como antes, con angustia, con desesperación, con temor, que no puedas más, ya no soporto esto que me está pasando, ¿no? Todo esto es muy pesado. Ya Jesús está contigo, Él te dijo, mira, ven, yo voy a llevar contigo tu carga. Y te dice, no te preocupes, no tengas sed. Aquí tienes agua, yo soy el agua de vida eterna. No tengas hambre, yo soy el pan de vida. Entonces te puedes acercar con total libertad y pedir perdón. Y volver a empezar con libertad. Ya no, Satanás ya no te va a estar recordando a cada rato quién eres, sino tú tienes un nombre y tienes un apellido. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios y tienes un hogar. Entonces, por lo tanto, dice que Dios, que todo lo que proviene de Dios, Dios reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy buscando el perdón de Dios, también tengo que aprender a perdonar. Si Dios me perdonó, yo también tengo que reconciliarme con aquellos que ofendo, e incluso con aquellos que me han ofendido a mí. Y es importante tener claro que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y el versículo 21 está mencionando, al que no conoció pecado, está refiriéndose a Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Si Dios, en su inmenso amor y en su gran misericordia, envió a Jesús, un ser sin pecado, y nos reconcilió con él, entonces es también nuestro ministerio, es como nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, que también pongamos en nuestro corazón el perdonar. Entonces Jesús, Dios me perdona, sí.
Y me perdona porque Dios tuvo un propósito al crearme. Ya soy, al crearme y al enviar a Cristo, Dios tuvo un precioso plan. El Cordero, su Hijo único, muriendo por mí, a través de él yo tengo el perdón y la entrada directa a Dios para perdón de pecados. No necesito más. No necesito un Cordero, no necesito otra persona. Yo tengo entrada directa a Dios. Ya no necesito, ya no hay nada más. No necesito hacer más sacrificios. No, si alguien te dice, ¿sabes qué? Necesitas hacer 50 rezos de tal tipo, mentira. Tú tienes el acceso abierto a Dios por medio de Jesucristo. No necesitas absolutamente nada más, pero Él espera de ti un corazón contrito y humillado. Muy bien. Entonces, eso que quede claro, Dios me perdona, sí. Ahora la pregunta del millón. ¿Tú perdonas a otros en la medida que Dios te perdona a ti? Hay veces es muy difícil perdonar a otros, ¿verdad? Sofía, por favor, ¿me podrías ayudar leyendo esto que está en dorado, por favor? Sí. Siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesús, busco perdonar constantemente a aquellos que pecan contra mí. Gracias, Sofía. El detalle está, sí, esa es nuestra respuesta. Si Jesús perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, pero cuesta, ¿verdad? Y algo que quiero poner en la tela y en la tela de la conversación ahora es que hay mucha gente que nos va a lastimar y de repente estamos lastimados ahorita. Pero, y cuando nos fallan, cuando nos lastiman, nosotros solemos perder la confianza en esa persona, ¿verdad? Ya no volvemos a confiar en esa persona como lo hacíamos antes. Ahora, eso es muy importante que quede claro para ustedes desde ahora, es que perdonar no es sinónimo de olvidar. ¿De acuerdo? Perdón no es igual a olvido. Perdón es que cuando yo recuerde lo que pasó, no lo recuerde con dolor. Hay muchas personas que cuando son lastimadas recuerdan con rencor, con rabia, con llanto muchas veces. Y hay veces solemos equivocarnos al exigir, no, perdona y olvida. Yo puedo ir y pedir perdón, porque es importante que esté en paz y que la otra persona esté en paz, pero el que mi corazón empiece a sanar es un proceso. ¿Saben cuándo ustedes se van a dar cuenta de que la herida que fue causada porque los ofendieron, los lastimaron, los hirieron, ya no sangra, o sea, ya no te produce dolor, ya no te da rabia, ni te da coraje, ni te lastima? Cuando eso suceda, cuando puedas conversar y ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo, entonces significa que has perdonado completamente, que tu herida ha sido sanada. Pero eso no implica que tú no busques y vayas y pidas perdón y ores todos los días para que Dios quite ese dolor de tu corazón. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vuelvo a repetirles. No hay que engañarnos creyendo que yo voy a pedir perdón y voy a olvidar. No. Porque si tú no estás consciente de eso, la siguiente vez que te vuelvan a ofender, va a salir todo, ¿no? Entonces, y todo lo que está guardado ahí va a salir y vas a herir a otra persona. Entonces, tú tienes que estar consciente de eso. Sí, estoy muy herida, estoy muy lastimado, estoy muy fastidiado. Señor, ayúdame. Yo ya le pedí perdón y yo lo perdoné, pero sana lo que ese dolor, esa, 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 dificultad provocó en mí.
Ok, entonces, voy a pedirle a Danita, por favor, si me puedes leer Lucas y Romanos, y Matías me lee Hechos. Sí. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Dana. Matías. Todo eso desde el 59 de ahí. Sí, del 59 en adelante. Todo Hechos 5. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gracias, Matías. Podemos ver dos ejemplos aquí. Uno es el de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz. Él estaba siendo crucificado, los soldados se repartían entre ellos sus vestidos, muchos de ellos le acercaban el agua con vinagre, y él estaba allí muriendo por ti, por mí, por toda la humanidad. Y podemos ver luego a Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, le dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el otro ejemplo clarísimo de perdón es esta historia, la de Esteban. Y si ustedes leen todo el versículo completo del 7, todo el capítulo, perdón, ustedes van a poder ver que Pablo, el mismo que luego escribe a los romanos, estaba parado allí consintiendo la muerte de Esteban, ¿no? Y apedreaban a Esteban. Pero él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Y murió. Dos ejemplos, nuestro Señor muriendo por ti y por mí, y Esteban muriendo por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Porque era una época en la que se estaba persiguiendo a la iglesia. Y ambos diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Porque ellos declaraban esto porque ya los habían perdonado también, ¿no? Entonces, no es fácil perdonar, pero cuando tomamos la decisión de hacerlo, cuando nosotros decidimos perdonar, vamos a poder ser felices. Cuando nosotros estamos preparados para recibir, recuerdo que una vez alguien me dijo, para recibir los golpes que nos da la vida, o las circunstancias, o las personas, y normalmente viene de las personas más cercanas a nosotros, porque eso es lo que más duele, ¿no? Cuando te hieren las personas más cercanas a ti. Y justamente esos son tiempos en que Dios nos está preparando para poder recibir otros más fuertes más adelante. Entonces, cuando estamos preparados, nos va a ser mucho más fácil entender y sanar nuestras heridas, sanar lo que hay en nuestro corazón. Pero para poder entender mejor, vamos a ver aquí hay dos. Segundo de Corintios 5, 18, 19 lo leímos en el anterior, del llamado a la reconciliación, y por eso lo he puesto en un marco blanco, porque es importante que ustedes lo tengan claro. Porque todo proviene de Dios, y Dios nos dio a nosotros, a Matías, a Sofía, a Dana, a Bernabé, a Sebastián, a todos los que nos van a ver después en esta grabación, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, ¿qué significa? Que no debemos andar peleados con los demás. Si Jesucristo vino y reconcilió al mundo, nosotros somos sus embajadores.
Es como decir, de acá de Perú va un representante, ya Alan Wagner, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a hacer afuera? Él es el embajador de Perú, va a presentar al Perú de la mejor forma, ¿no? El Perú tiene riquezas, el Perú tiene esto, el Perú tiene esto. Señores, ¿sabes qué? Tenemos minerales, tenemos, ¿no? Todo lo bueno que tiene Perú. Y ustedes y yo somos embajadores de Cristo. Entonces, tenemos que presentar a Cristo. Y hemos visto en los versículos anteriores que Él es el Cordero de Dios, no tiene mancha, no tiene defecto, tiene todas las virtudes. Entonces, somos sus embajadores, por lo tanto, tenemos que ser también embajadores de la reconciliación. Si nosotros somos cristianos, tenemos que declarar lo que no está bien. Tenemos que decir, sí me ofendiste, pero yo te perdono. Reconozco que, o de lo contrario, reconozco que fallé y te pido perdón. Pero no dejar que pase un día, 2 días, 3 días, 4 días, y esto sea como algo duro, algo muy sólido, que luego no nos deje vivir en paz, ¿no? Entonces, o se haga costumbre, y que ya no nos guste lastimar, y nos guste que nos lastimen, y aprendemos a vivir de esa manera. No, lo que Pablo nos está diciendo, y la carta que está enviando Pablo a los Corintios, y también es para nosotros, es tenemos que ser embajadores de Cristo y tenemos que buscar siempre la reconciliación. Y dice el 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ellos van a fallar al igual que tú y yo. Si no, tenemos que reconciliarnos, buscar siempre la paz, ser pacificadores, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces ahora sí, Mateo 18, 21 al 33, esta es una hermosa parábola y con esto quiero que finalicemos. Esto es cómo Dios ve el perdón de los pecados. Y si ustedes han leído alguna vez por ahí, es ¿no? cuando le pregunta a Pedro, y justamente está aquí, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Vamos a ver cuántas veces son, si lo vamos a multiplicar, si será suficiente. Voy a pedir a ver a Sofía. Sofía, por favor, dame lectura a Mateo, todo el pasaje, desde el 21 hasta el 33, por favor. ¿Estás ahí, Matías? Si no, Danita. ¿Cómo? Muy bien, Matías. Entonces, ya que está abierto tu micrófono, vamos, léete Mateo 18, 21 al 33. Desde el 18, ese de ahí. Sí, ese de acá, todo esto. 21. Desde el 21 hasta el 33. Hasta el 35, perdón. Vamos, premiado estás. Ya. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que porque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no puedo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, moviendo a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Gracias, Matías. Muy bien. Esta es una hermosa parábola para entender. Muchas veces, y es lo que pasa, y es lo que preguntaba, nos pasa a nosotros, lo que preguntaba Pedro a Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Entonces, y Jesús, ¿qué le dice? Hasta 70 veces 7. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ustedes han multiplicado alguna vez esas 70 por 7, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Hasta 70 veces 7, muy bien, entonces 70 por 7 son 490. Bueno, entonces, y no sé si algunos, yo conozco chicos que sí han hecho esa cuenta de 490 y se les acabó, con tantas personas a su alrededor, se les acabó los 490 en un mes, o algunos en menos, de repente un poquito más, ¿no? No, lo que Jesús está tratando de decir aquí es siempre, constantemente. No solamente las 7 veces o las 70 veces, siempre se tiene que perdonar. O sea, no es una cuestión de números, porque no solamente la otra persona va a fallar, sino también tú fallas. Entonces es importante entender eso. Y la parábola que continúa es como muchas veces nosotros nos comportamos, ¿no? Entonces Dios nos perdona, nos acercamos en humildad a Él, buscamos su perdón, Él nos perdona, nos quita todo, nos llena de su misericordia, nos perdona, nos libera, pero nosotros no queremos perdonar. O muchas veces ofendemos y no queremos aceptar que hemos ofendido. O muchas veces alguien nos dice, oye, me has ofendido, y no reconocemos esa verdad. Y otras lo hacemos adrede, ¿no? Entonces, estamos igual que este siervo que fue perdonado, y vamos y queremos hacer injusticia con otra persona, no perdonando, afectando, lastimando, dañando, ¿no? Y definitivamente Dios tiene que actuar y nos va a decir, como le está diciendo a este siervo en el verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No debías tú, Sofía? ¿No debías tú, Matías? ¿No debías tú, Dana, Bernabé, Luis, Franco, que acaba de ingresar? ¿No debían ustedes tener misericordia de tu amigo, de tu amiga, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus compañeros de colegio? Como yo lo tengo de ti, como yo te perdono, como yo morí por ti, como yo te di la salvación, como yo te doy la paz y la tranquilidad, como yo te proveo. Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y saben que muchas veces nuestro pecado hace que Dios ya no nos escuche. Y luego andamos preocupados, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué sigo viviendo así? Porque no sabes perdonar, porque estás llevando cargas y porque no le permites a Jesús que lleve contigo, porque no te acercas, porque no perdonas, porque no te liberas. Y estás viviendo lleno de ataduras. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Muchas veces nos pasa y van a escuchar a personas que dicen estar en la iglesia, van a la iglesia,
congregan, son muy responsables. Pueden estar en el coro, pueden estar leyendo la Biblia adelante, pueden ser parte de muchos eventos de la iglesia, pueden ser hasta maestros, pero viven preocupados, viven angustiados, viven con problemas, viven con dificultad, viven con sobresalto, porque no perdonan, como Dios los perdonó. Como Dios los perdonó, como Dios los rescató. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso muy, muy claro, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú perdonas a otros en la medida que Dios te perdona a ti? La respuesta la tienen ustedes. Siguiendo el ejemplo de Jesús, todos los que estamos en esta sala y los que nos están viendo, tenemos que buscar perdonar constantemente, no una vez, no 7 veces, no 70 veces 7, a aquellos que pecan contra mí, sino constantemente. Nos van a fallar todos los días. Los papás vamos a fallar a los hijos nos van a fallar, nos van a ofender, nos van a lastimar. Pero tenemos que perdonar constantemente porque tenemos a alguien que lo hizo y nos mostró que sí se puede perdonar. ¿Ok? Entonces, para la próxima semana, vamos a leer Marcos 6 del 1 al 13. Y es cuando Jesús visita Nazaret. Ustedes saben que Jesús es conocido como Jesús de Nazaret, ¿no? Él nació allí, él creció allí, él era carpintero allí, él tenía su familia allí. Entonces, vamos a leer Vamos a leer este pasaje, que son 13 versículos, por favor, es muy importante que lo lean y respondan estas preguntas. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús allí? ¿Por qué fue? Es como que, si no sé ustedes, pero viajaran al lugar donde vivieron y les encantaría estar con su gente, con sus amigos, ¿no? Entonces, ¿y cuánta realidad, cuánta verdad de lo que a Jesús le pasó allí pasa también con nosotros en nuestras vidas? Cuando ustedes empiecen a crecer en su fe, definitivamente las personas con las que van a chocar primero, con las personas con las que van a tener de repente algunos desencuentros, van a ser con las personas más cercanas a ustedes. Así que por eso es importante que estemos preparados y también aprendamos de que, ¿qué hizo Jesús? O sea, sí se sintió triste, se sintió feliz. Si se sintió feliz, ¿qué hizo? Si se sintió triste, ¿qué hizo? Se quedó desanimado, se frustró, se quedó a dormir, se entró en una depresión, se tomó su día sabático o sus meses sabáticos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo reaccionó? ¿No? Entonces, y también cómo nosotros debemos reaccionar cuando encontramos esos retos en el camino. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando la próxima semana. Acompáñenme a escuchar esta canción. Algunos la conocen y los que no la conocen la van a escuchar ahora. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Tu micrófono, Kelly. Sí, ok, gracias, hermana Edith. Hemos terminado nuestra reunión del día de hoy. Vamos a finalizar. Me alegra que Matías, estén todos ustedes aquí con nosotros. Y bueno, voy a pedir a Franco, si yo no sé si Franco está listo, a que nos pueda dirigir este momento de oración. Y de ahí voy a dejarles con el hermano Lucho un ratito más. Franco, por favor. Buenas noches a todos. Disculpe por entrar tarde. Yeah. Bueno, vamos a empezar con la oración. Señor Jesús, te damos gracias.